Bienvenidos a un nuevo episodio. El podcast de hoy, el capítulo de hoy, simplemente es una reflexión de que la temporada pasada, en junio, terminó uno de los programas, uno de los podcasts que yo llevaba escuchando desde que prácticamente empezó, ahora 8 años, que es La Vida Moderna, ese programa conducido por David Broncano y en el cual le acompañaban Keke, Héctor de Miguel y Ignatius, ¿vale? Era un programa básicamente de antipolítica, bueno, de anti-todo, ¿no? Hacían un poco lo que les venía en gana. Y era un programa que a mí me gustaba simplemente porque hacían mucho el tonto. Es verdad que muchas veces el exceso de repetición de lo mismo pues se podía volver aburrido. Luego capítulos que los llamaban sashimi, que era cuando grababan programas en el estudio sin público, que eso se notaba que eran bastante más difíciles de digerir, vamos a decir. Pero al final siempre te gustaba, sobre todo era por YouTube, por donde yo los seguía, porque creo que los podcasts, el programa en directo, no sé si era a las 2 de la mañana, era muy tarde, y yo siempre me suscribí a su canal de YouTube y obviamente por las mañanas, o creo que era eso de las 6 de la tarde cuando publicaban el programa del día anterior. Entonces yo me habitué a escuchar de lunes a jueves, si no recuerdo mal, los capítulos de La Vida Moderna. Creo que grababan 2 programas cada día. O sea, iban al estudio un día, grababan el programa el lunes y el martes, y el martes grababan el del miércoles y el jueves. Entonces cada día grababan 2 capítulos, 2 programas, que cada programa creo que tenía pues unos 30 minutos de duración. Y yo, como digo, pues me habitué a escuchar el programa, sobre todo porque coincidió con mi inicio universitario. Entonces era como que todas las tardes lo escuchaba y lo veía directamente porque, como he comentado, lo seguía por YouTube. Además coincidió que un profesor de universidad asistió a una de las grabaciones y nos pudo contar alguna curiosidad de este programa o directamente de la gente que hacía el programa, ¿no? Concretamente, por ejemplo, de Ignatius Farray. Yo conocía ya los 3 componentes o miembros del programa, los principales, ¿no? Porque los seguía de los monólogos, son monologuistas. Bueno, Broncano salió en el programa de Buenafuente antes de hacer La Resistencia. De hecho, creo que le pilló haciendo La Vida Moderna la transición de ser colaborador de Buenafuente a presentar La Vida Moderna, que ganó el segundo certamen del Club de la Comedia, creo. De hecho, recuerdo su monólogo muy bien porque empezaba algo así como: vosotros sois gilipollas, yo soy gilipollas, ¿no? Algo así, era como, hablaba de los gilipollas. Ignatius Farray pues era el loco de las coles que todos conocimos en Muchachada Nui o en La Hora Chanante, ¿no? Y entonces obviamente conocía los 3 componentes de este programa y básicamente no me hacía falta que me llamasen la atención para seguirlos en este programa de radio. Además trataban la política un poco con sarna, fundaron Moderdonia, ¿no? Que era como un país ficticio. Hacían una cantidad de burradas y de tonterías que no sabías por dónde te iban a salir en cada programa. Y yo creo que era lo que me gustaba de ellos, ¿no? Que no sabías, no te esperabas lo que iba a pasar. Muchas veces pues era un humor un poco muy concreto, ¿no? Que a lo mejor no tenía por qué gustarte. Vamos a decir que en algunos casos un humor particular y ya digo, que te podías esperar cualquier cosa del programa. Había cosas que directamente se hacían virales, ¿no? Sacaron una canción. Hubo un día que a Keke no se le ocurrió otra cosa que las motocicletas que se pueden alquilar en Madrid para ir de una zona a otra, pues la metió en el montacargas y la subió al estudio, ¿no? Y apareció con la motocicleta ahí en el estudio de grabación, con público, y se pusieron a cantar. Bueno, un show. De verdad, esos programas que se te quedan grabados y que te gusta volver a ver, ¿no? De vez en cuando, porque para eso está el canal de YouTube, para volver a ver esos programas. Entonces el otro día, siguiendo a Keke, que lo sigo en redes sociales, en Twitter, pues él ahora tiene un programa que se graba en el mismo estudio, en la misma emisora, donde ya no están obviamente Broncano y Ignatius, que se llama Hora 20 y pico. Es un programa donde hace sátira de la actualidad política, pero que al final, al ser el mismo estudio y ser todo igual, pero faltarme los otros 2 eslabones, me recuerda bastante a La Vida Moderna, ¿no?
Sí es cierto que dijeron en el momento de acabar La Vida Moderna, se publicó una noticia donde la radio, donde se hizo La Vida Moderna, que es la SER, que es donde se hace Hora 20 y pico, que estaba trabajando con Dai Broncano en unos proyectos. No sé si será con estos tres componentes que he mencionado, ya que, por ejemplo, como digo, que está haciendo Hora 20 y pico, y Ignatius Farrae se abrió un canal de Twitch donde le va bastante bien y tiene como su programa que hace él desde su casa, ¿no? Entonces no sé si cuando Broncano vuelva a la radio volverá a contar con estos dos y podremos ver lo que viene siendo La Vida Moderna, pero con otro nombre, ¿no? Que es lo que suele pasar muchas veces, que simplemente el formato se acaba desgastando, ¿no? Porque como que no evoluciona, y además el hecho de que este programa cada vez lo hundían más en el horario, lo ponían de más madrugada y demás, hacía que perdiese audiencia en cuanto a los números de radio. Aunque es verdad que en YouTube ha mantenido unos números siempre bastante buenos, ¿no? Tenía una media de 100.000 visitas cada vídeo, cada programa. Y además siempre se hacía trending topic, se hacía viral algo. Y Dave Broncano, que además, como digo, colabora o tiene otros programas como son La Resistencia, siempre había algún speech o alguna cosilla que colaba en sus otros programas y hacía como que le daba visibilidad, ¿no? a La Vida Moderna. Además de que en La Vida Moderna llevaban invitados, llevaban el público que siempre daba juego, siempre había algo que comentar. Y a raíz de, como digo, ver ese tweet de haciendo promoción de que había llegado a 60.000 suscriptores en Hora 20 y pico de su programa, pues sentí la necesidad de decir, joder, cómo echo de menos un programa como La Vida Moderna, que pues por las tardes tenga media horita de esto que te lo pones de fondo mientras curras o mientras haces lo que sea, incluso podcast mientras sales a hacer deporte o te mueves de un lado a otro, en el coche, donde sea. Y pues, joder, te entretienen, te olvidas de lo que tienes que hacer un poco en tu día a día, simplemente para distraerte. Y ¿por qué no? Pues te echas unas buenas risas. Así que bueno, simplemente era esa reflexión. Echo de menos La Vida Moderna. Ojalá exista o vuelvan a hacer un programa del estilo. Y si vuelve Broncano a la radio con un nuevo programa, veremos a ver de qué es. Y aquí estaré yo para contároslo.